El fotógrafo me llamó 3 días después de la boda, a las 7:30 de la mañana, cuando yo todavía estaba aprendiendo a caminar por el departamento como una esposa reciente, con la taza de café en la mano y el anillo aún pesado en el dedo. Su voz sonaba distinta, no tenía ese tono amable y profesional que había usado durante el evento. Dijo mi nombre completo, como si necesitara asegurarse de que hablaba con la persona correcta, y luego guardó un silencio largo, incómodo, que me erizó la piel. Cuando por fin habló, no lo hizo para felicitarme ni para anunciarme que las fotos estaban listas, sino para decir que había notado algo muy perturbador en las imágenes de la boda y que necesitaba verme en persona. Le pregunté qué había pasado, si era algún error técnico, algún problema con la iluminación o con el archivo, pero esquivó mis preguntas con una vaguedad que me irritó. Insistió en que no podía explicarlo por teléfono, que debía mostrármelo directamente. Miré el reloj, pensé en mi esposo durmiendo aún en la habitación, en la rutina nueva que estábamos intentando construir, y acepté encontrarme con él esa misma tarde en su estudio. Cuando colgué, sentí una incomodidad difícil de describir, como si una grieta invisible se hubiera abierto bajo la superficie de esos días felices. Intenté seguir con la mañana como si nada. Preparé el desayuno, ordené la mesa, abrí las ventanas. Mi esposo salió de la habitación con el cabello desordenado y me besó la mejilla, preguntándome por qué estaba tan callada. Le conté lo de la llamada del fotógrafo con una risa nerviosa, minimizando el asunto, diciendo que seguramente era algo sin importancia. Él frunció el ceño por un segundo, luego se encogió de hombros y dijo que los artistas siempre eran dramáticos. Me abrazó por detrás y ese gesto, que normalmente me tranquilizaba, esa vez me resultó extraño, como si mis sentidos estuvieran demasiado despiertos. Durante el resto del día no pude concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en las fotos, el altar decorado con flores blancas, las risas de los invitados, los abrazos, el momento en que dije sí. Todo había sido perfecto, o al menos eso creía. No recordaba nada fuera de lugar, ningún detalle perturbador. Y sin embargo, la palabra se me quedó clavada en la mente como una espina. El estudio del fotógrafo estaba en una calle tranquila, con una vitrina discreta y cortinas grises que filtraban la luz. Cuando entré, me recibió con una sonrisa tensa y me ofreció sentarme. Sobre la mesa había una laptop abierta y varias impresiones fotográficas esparcidas, algunas boca abajo, otras cubiertas a medias por sobres. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Comenzó mostrándome las fotos normales, mi entrada al salón, el intercambio de anillos, el primer beso como esposos. Yo asentía, reconociendo cada escena, esperando el momento en que él señalara lo perturbador. Entonces pasó a otra carpeta y su gesto cambió. Amplió una imagen tomada durante la recepción, cuando los invitados estaban de pie brindando. Al principio no vi nada raro. Me señaló el fondo, cerca de la mesa donde estaban mis padres. Allí, entre los rostros sonrientes, había una figura borrosa, alguien que no recordaba haber visto. Parecía estar mirando directamente a la cámara, pero sus facciones estaban extrañamente distorsionadas, como si la imagen hubiera sido tomada a través de un vidrio irregular. Dije que seguramente era un invitado moviéndose, un error de enfoque. El fotógrafo negó con la cabeza. Cambió de foto, otra tomada minutos después, desde otro ángulo. La misma figura aparecía otra vez, ahora más clara, de pie cerca de la salida de emergencia. No llevaba el tipo de traje que esperas en una boda, y su expresión no coincidía con la alegría del ambiente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguimos revisando imágenes y la figura aparecía una y otra vez, en lugares distintos, siempre en el fondo, siempre mirando hacia la cámara. En una foto estaba detrás de mí mientras bailaba con mi esposo, tan cerca que me costó creer que no lo hubiera notado. En otra, aparecía reflejada en el espejo del baño de mujeres, aunque el baño estaba vacío cuando se tomó la foto, según recordó el fotógrafo. Empecé a sentir náuseas.
Le pregunté quién creía que era esa persona. Me dijo que había revisado la lista de invitados, que había hablado con el personal del salón, que nadie reconocía a ese individuo. Intentó borrar la figura de una de las imágenes, pensando que era un fallo digital, pero al hacerlo, el archivo se corrompió de una manera extraña, como si algo se resistiera a desaparecer. Me mostró el archivo dañado, una mancha oscura donde antes estaba la figura, que parecía extenderse por la imagen como una sombra. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Pensé en un acosador, en alguien que se coló en la boda. Pero el fotógrafo me mostró una foto que me dejó sin palabras, una tomada durante la ceremonia, justo en el momento en que intercambiábamos votos. Allí, entre mi esposo y yo, ligeramente detrás, se veía la figura, con el rostro más claro que nunca. Sus ojos parecían hundidos, su piel demasiado pálida, y había algo en su mirada que no era humano, una intensidad que me hizo apartar la vista. Salí del estudio con un sobre que contenía algunas impresiones y la promesa de que él guardaría una copia de seguridad de todo. Caminé sin rumbo durante varios minutos, tratando de respirar, de convencerme de que estaba exagerando. Cuando llegué a casa, mi esposo no estaba. Me senté en el sofá y extendí las fotos sobre la mesa. Las miré una por una, como si al hacerlo pudiera acostumbrarme a esa presencia inquietante, hacerla perder poder. Mientras observaba una imagen tomada durante el brindis, noté algo más que no había visto antes. Detrás de la figura extraña, apenas visible, había otra sombra, más difusa, que parecía surgir del suelo. En otra foto, esa sombra estaba más definida, como si estuviera creciendo. Sentí un impulso irracional de esconder las fotos, de no dejar que nadie más las viera. Esa noche, cuando mi esposo regresó, intenté hablarle de nuevo del tema. Le mostré las imágenes. Su reacción fue distinta a la mía. No se asustó, más bien pareció incómodo, molesto. Dijo que el fotógrafo estaba jugando con nosotros, que seguramente había manipulado las fotos para llamar la atención. Cuando señalé la figura detrás de nosotros en la ceremonia, se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Luego dijo que no veía nada raro, que yo estaba sugestionada. Discutimos. Yo le pregunté si reconocía a esa persona, si había invitado a alguien que yo no conociera. Él negó todo, elevando la voz, diciendo que arruinaba los recuerdos de nuestra boda con fantasías. Finalmente se fue a dormir, dejándome sola con las fotos y con una sensación de distancia que no había existido antes. Esa noche soñé con la figura. En el sueño, caminaba por el salón vacío después de la boda, las flores marchitas, las sillas desordenadas. La figura estaba allí, de pie junto al altar, y cuando se giraba hacia mí, su rostro cambiaba, adoptando rasgos familiares, algunos que reconocía y otros no. Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado y la certeza de que algo no encajaba. Al día siguiente, volví a revisar las fotos, esta vez buscando detalles en los que no había reparado. Me di cuenta de que en cada imagen donde aparecía la figura, también estaba mi esposo en algún punto del encuadre, aunque fuera parcialmente. En las pocas fotos donde él no aparecía, la figura tampoco estaba. Esa coincidencia me dejó helada. Decidí ir a la casa de mis padres con la excusa de visitarlos. Llevé algunas fotos conmigo. Mi madre las observó con atención, acercándose las gafas al rostro. Cuando vio la figura, su expresión cambió. Dijo que le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. Mi padre, en cambio, se negó a mirarlas por mucho tiempo, diciendo que le daban mala espina. Me preguntaron si todo estaba bien con mi esposo, si había algo que no me estaba diciendo. De regreso a casa, pasé por el salón donde se había celebrado la boda. Estaba cerrado, pero me quedé un rato frente a la puerta, observando mi reflejo en el vidrio. Por un segundo, me pareció ver otra silueta detrás de mí, superpuesta a mi imagen, y me giré de golpe. No había nadie. Esa noche, mi esposo llegó tarde. Olía a alcohol y evitó mirarme a los ojos.
Cuando le pregunté dónde había estado, respondió con no pude dormir esa noche. El sonido de su respiración a mi lado me resultaba ajeno, casi amenazante, como si compartiera la cama con un extraño. Cada vez que cerraba los ojos veía la foto antigua, el rostro del hombre junto a mi esposo superpuesto con la figura de la boda. Me levanté antes del amanecer, con el cuerpo rígido por la tensión, y me refugié en la cocina. Preparé café sin probarlo, mirando fijamente la pared, intentando ordenar mis pensamientos. Cuando él despertó, actuó como si nada hubiera pasado. Me dio los buenos días con una naturalidad ensayada y preguntó qué haríamos el fin de semana. Esa normalidad me descolocó más que un enfrentamiento. Respondí con monosílabos, fingiendo revisar correos en el teléfono, mientras por dentro crecía una certeza incómoda, había algo en su pasado que yo no conocía y que ahora, de algún modo, había decidido manifestarse. Esperé a que se fuera a trabajar para llamar al fotógrafo. Le conté lo de la foto antigua y el parecido inquietante. Guardó silencio unos segundos y luego me dijo que había algo más que no me había mostrado. Acordamos vernos otra vez esa misma tarde. Colgué con un nudo en el estómago y una sensación de urgencia que me empujó a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Antes de salir, revisé de nuevo la carpeta oculta del teléfono de mi esposo, esta vez con más calma. Encontré fechas, ubicaciones, nombres de archivos que parecían códigos. Una de las fotos tenía un nombre que reconocí vagamente, el de un pueblo pequeño, cerca de donde él había crecido. Decidí ir allí antes de encontrarme con el fotógrafo, impulsada por una intuición que no sabía explicar. El viaje fue corto pero pesado. El pueblo tenía calles estrechas y casas bajas, con una quietud que me hizo sentir observada. Pregunté por el nombre que figuraba en el archivo de la foto, fingiendo curiosidad casual. Una mujer mayor me miró con desconfianza y me dijo que ese nombre ya no se mencionaba, que había traído demasiadas desgracias. Insistí, mostrando la foto antigua. Su rostro palideció. Me dijo que ese hombre había sido amigo cercano de mi esposo, casi como un hermano. Que habían crecido juntos, que compartían una obsesión extraña por rituales antiguos, por creencias que mezclaban religión y superstición. Una noche, algo salió mal. Hubo un incendio en una casa abandonada donde se reunían. El amigo murió, o al menos eso fue lo que dijeron. Mi esposo fue el único que salió ileso. Desde entonces, el pueblo evitaba hablar del tema. Regresé al coche con las manos temblando. La figura de las fotos ya no era solo una anomalía inexplicable, tenía un nombre, una historia, un vínculo directo con el hombre con el que me había casado. Sentí una mezcla de miedo y traición. Pensé en la boda, en los votos, en la promesa de honestidad que habíamos hecho frente a todos. En el estudio, el fotógrafo me esperaba con expresión grave. Me mostró una secuencia de imágenes que había tomado sin darse cuenta, usando el modo ráfaga. En ellas, la figura parecía moverse de forma antinatural, acercándose progresivamente a mi esposo. En la última foto, tomada justo antes del beso final, la figura estaba casi fusionada con él, como si compartieran el mismo espacio. Me dijo que había revisado los metadatos y que algo no cuadraba. En las fotos donde aparecía la figura, la temperatura ambiente registrada era varios grados más baja que en el resto. Además, había interferencias que no correspondían a ningún fallo conocido. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, y comprendí que no era solo mi miedo el que alimentaba esa historia. Salí del estudio con la decisión tomada. No podía seguir fingiendo. Al llegar a casa, esperé a que mi esposo regresara. Cuando entró, le mostré la foto antigua y las nuevas imágenes. Su rostro se endureció. Por primera vez desde que lo conocía, dejó caer la máscara por completo. Me confesó que el amigo no había muerto como decía la versión oficial. Que habían intentado algo que no comprendían del todo, un ritual para unirse, para no estar nunca solos. Algo salió mal y el amigo quedó atrapado en un estado intermedio. Él creyó haber escapado,
pero nunca rompió del todo el vínculo. La boda, dijo, había sido el detonante final. Un ritual mayor, una promesa sellada frente a testigos, había abierto la puerta para que esa presencia se manifestara plenamente. Retrocedí, sintiendo que el aire me faltaba. Le pregunté por qué no me había dicho nada. Respondió que tenía miedo de perderme, que pensó que podría controlarlo. En ese momento, las luces de la casa parpadearon. Una sensación de frío intenso recorrió la habitación. En el espejo del pasillo, vi una sombra que no correspondía a ninguno de los dos. La figura apareció lentamente, como emergiendo de la pared. Ya no era borrosa. Su rostro era el mismo de la foto antigua, pero deformado por algo que no sabría nombrar, resentimiento, dolor, hambre. Se colocó entre nosotros, y pude sentir su presencia como un peso sobre el pecho. Mi esposo cayó de rodillas, murmurando palabras que no entendí, suplicando. Comprendí entonces que yo era parte del pacto, aunque nunca hubiera dado mi consentimiento consciente. La boda no había sido solo una unión entre dos personas, sino un acto que había completado algo inconcluso. Sentí una claridad aterradora. Si había una forma de romper ese vínculo, tendría un costo. Recordé las palabras de la mujer del pueblo, las desgracias, el silencio. Me acerqué a la figura, ignorando el grito de mi esposo. Al mirarla a los ojos, vi fragmentos de una vida truncada, de una amistad corrompida por la obsesión. Le dije que no pertenecía allí, que ese pacto estaba construido sobre una mentira. No sé de dónde saqué el valor ni las palabras exactas, pero las dije con una convicción que me sorprendió. La figura reaccionó con un alarido silencioso. Las paredes vibraron, los objetos cayeron al suelo. Sentí un dolor agudo, como si algo me atravesara. Mi esposo gritó mi nombre. En ese caos, entendí que solo había una forma de cerrar la puerta que él había abierto, rompiendo el vínculo principal. Tomé el anillo de bodas y lo arrojé al suelo, pisándolo con fuerza hasta que se partió. El sonido fue seco, definitivo. La figura se retorció, su forma comenzó a deshacerse, como humo arrastrado por el viento. El frío cedió lentamente. Cuando todo terminó, la casa quedó en un silencio pesado. Mi esposo estaba en el suelo, llorando, reducido a alguien que apenas reconocía. Yo me sentía vacía, agotada, pero viva. Sabía que nada volvería a ser igual. Salí de la casa esa misma noche, llevando conmigo solo lo esencial. Mientras me alejaba, miré una última vez atrás, con la certeza de que algunas promesas, incluso las hechas con amor, pueden convertirse en puertas que nunca debieron abrirse.